¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, ¿está más cerca o más lejos la posibilidad de un juicio político, un impeachment al presidente Donald Trump, tras el testimonio ante el Congreso del fiscal especial Robert Mueller? Se lo preguntamos a nuestro invitado, el abogado Joseph Maloof. Joseph Maloof, una cálida bienvenida al programa. Gracias por tenerme, Jorge. Joseph, ¿ha cambiado el debate en torno al impeachment el testimonio de Robert Mueller? No ha cambiado, pero creo que está un poco más cerca de llegar a hacerse un juicio político definitivamente. Lo que escuchamos en el testimonio de Robert Mueller es una confirmación de actos que el presidente hizo, actos que nunca esperaríamos de un presidente, que en términos de obstrucción de justicia son casi 10 delitos por separado, actos que el presidente tomó para bloquear o parar una investigación. Y es una cosa escucharla por los medios, es otra cosa escucharla de la boca de Mueller, que investigó estos casos. Dentro de lo que dice Mueller, no lo exonera de la posibilidad de obstrucción de justicia. No es una cacería de brujas. No. El presidente podría ser enjuiciado luego que deje la Casa Blanca. Otra cosa, que hay por lo menos parte de las preguntas que se le mandó por escrito, por lo menos hay dudas de que fueran veraces. Ya con eso, ¿cómo lees esas confirmaciones? Yo lo veo como un caso claro en contra del presidente por lo político. Por la parte criminal, Mueller explica que hay una política que tiene del Departamento de Justicia, lo cual dice que no puedes enjuiciar o encausar a un presidente por lo criminal. Cuando está en ejercicio. Está en ejercicio, pero estos delitos que son serios, obstrucción de justicia, cosas de esa índole, ellos caducan en 5 años. Si el presidente es reelecto y sale 8 años después, esencialmente el presidente está cometiendo un delito y no pagando consecuencias. ¿Exonerado? Bueno, no, yo creo que exonerado para mí significa que el presidente no hizo nada malo, que él era inocente. Ahora, si hay pruebas insuficientes de que él cometió un delito, eso no quiere decir que él es inocente. Y si él no es exonerado, quiere decir que hay pruebas de que él cometió un delito. ¿Mueller hizo un buen trabajo? Absolutamente. Y creo que la gente no aprecia esto porque todos esperan que Mueller iba a tener una capa, iba a venir a salvar a todos y iba a sacar al presidente de la Casa Blanca. Mueller estaba operando bajo una ley especial que se llama la ley del fiscal especial. Quiere decir que él trabajaba para el fiscal general. Para el ministro de Justicia. El ministro de Justicia, que trabaja para el presidente de la nación. Entonces, todo lo que Mueller hizo y lo que quería hacer, tenía que pedir permiso al jefe de él, que es alguien que trabaja para el presidente de los Estados Unidos. William Barr. Claramente, Mueller trabajó adentro de la regulación, de la ley. Él no puede opinar que el presidente cometió un delito porque él no puede ser acusado en este momento y consecuentemente, ¿cómo va a limpiar su nombre el presidente? Si Mueller hubiera dicho lo que todo el mundo quiere que escuchen, que es que el presidente cometió varios delitos y que debería de ser enjuiciado políticamente. Él no puede decir eso porque el presidente no puede defenderse, porque no está yendo a una corte. Si él fuese acusado por lo penal, por los delitos, ahora sí él puede ir a una corte y decir, cuando el jurado escuche mis pruebas, se van a dar cuenta que yo no cometí un crimen. Entonces sí fuera exonerado. Para los demócratas, ¿fue más o menos de lo que esperaban? Menos de lo que esperaban. Los demócratas querían que Mueller llegara entusiasmado para convencer y abogar para que el presidente sea enjuiciado. Contrario a eso, lo que encontraron fue un investigador que no quería estar ahí, porque ese no es el papel de él. El papel de él no es convencer a la nación de que pongan un juicio político en contra de un presidente y lo remuevan de oficina. Eso es algo que el Congreso tiene que hacer, pero el Congreso teme que el Senado, que es la otra parte del Congreso acá, no va a condenar al presidente, no lo va a encontrar culpable porque no hay suficientes votos. Porque son mayoría republicana del mismo partido del presidente. Ahora,
Uno de los dos presidentes de una de las dos comisiones ante la cual testificó Robert Mueller, que estamos hablando de Jerry Nadler, presidente de la Comisión Judicial de la Cámara Baja, dice: cualquier persona en este país, en Estados Unidos, que hubiera cometido este tipo de infracciones, delitos, como se le llame, por lejos ya estaría siendo sometido a un juicio político por lo menos. Tiene toda la razón y te voy a explicar por qué. Y esto tiene que ver con la historia de este país. En este país, George Washington, siendo un hombre de palabra, fue elegido presidente como el primer presidente de esta nación, con una constitución diseñada para personas de alta dignidad. Lo que ahora ves es una persona que está pensando en sí mismo, en sus propias ganancias, en su familia, en su dinero, en su fama y en su poder, no pensando en el pueblo. Y la Constitución no estaba diseñada para esto. La Constitución estaba diseñada para gente que hubiera dicho: no, esto es incorrecto, voy a renunciar. Richard Nixon lo hizo, sin tener que tener un juicio político. Pero el reto que tenemos ahora es una Constitución que es antigua. Y es una Constitución que no estaba preparada para lidiar con alguien que va a pelear en corte cada paso de cada acusación. Cada acusación va a ser un juicio, va a ser una corte, es una audiencia. Y por eso es que tenemos un partido demócrata frustrado, que no lograron avanzar porque Mueller no pudo salvarlos, pero ese no es el trabajo de Mueller, ellos tienen que hacer ese trabajo ellos mismos. Dentro de las cosas que se han encontrado los demócratas es que cada vez que piden información, es decir, documentos o testificación de miembros o exmiembros del equipo de gobierno de Trump, aparece un juicio, aparece una piedra en el camino para dilatar, para extender, para que pasen el tiempo y esto no progrese. Correcto, y es una estrategia que está funcionando porque nuestro sistema legal no está diseñado para trabajar tan rápidamente. Entonces, cuando estamos hablando de un juicio político, lo primero es investigar. Y para poder investigar, no hablas con el investigador, hablas con los testigos que hablaron con el investigador. En este caso, el Comité Judicial ha pedido bajo pena, o sea, bajo supina, la presencia de varios testigos que saben las cosas que el presidente hizo, que son ilegales, delitos, y que podrían dar de primera palabra exactamente qué fue lo que el presidente hizo, la prueba más directa que tenemos. Y el presidente ordenó que no se presentaran a testificar, causando que esto vaya a corte. Ahora, uno de los artículos de juicio político en contra de Richard Nixon no fue necesariamente por lo de Watergate. El artículo 3 fue por obstruir el proceso que el presidente Trump está haciendo de la misma manera. Está obstruyendo el proceso. Cuando le dice a testigos: no testifiquen, no quiero que vayan porque esto es un ataque político, no, esto es una investigación. Una cacería de brujas. Esto es una cacería de brujas, ellos están haciendo por hostigarme, entonces no tienen que ir. Esos actos, ya el Departamento Judicial lo ha dicho, que esos actos, si continúan y llega al punto donde la investigación no procede, porque el presidente está bloqueando todo, la acusación va a ser por bloquearlo todo y no necesariamente por obstruir la justicia con Mueller. Te invito a hacer una pequeña pausa, Joseph. Estamos hablando con el abogado Joseph Malouf sobre si estamos más cerca o más lejos de la posibilidad de que se inicie un juicio político al presidente Donald Trump, un impeachment, luego del testimonio del fiscal especial Robert Mueller. Enseguida volvemos. Seguimos conversando con el abogado Joseph Malouf sobre si estamos más cerca o más lejos de la posibilidad de que se le inicie un juicio político, un impeachment al presidente Donald Trump, luego del testimonio ante el Congreso del fiscal especial Robert Mueller. Joseph, ya van 105 demócratas que están a favor de iniciarle el procedimiento, al menos, de un juicio político, pero desde el punto de vista constitucional, primero, ni siquiera son la mitad de los demócratas, necesitan por lo menos 118. Correcto. Y segundo, constitucionalmente necesitan la mitad de todos los miembros del Congreso, que son 435. Correcto. Es decir, allí empezamos mal. No necesariamente. Los miembros del Congreso demócratas
que en este momento no quieren encauzar al presidente en este juicio político de impeachment son personas que quieren hacerlo y quieren votar por un juicio político, pero quieren obtener las pruebas primero, exponer esas pruebas al público, esperar que la opinión pública empiece a cambiar, porque la opinión pública es lo que va a cambiar el veredicto en el Senado, no son los senadores. Los senadores van a votar lo que sus constituyentes quieren, no van a poder votar lo que ellos quieren. Y los demócratas temen que el presidente esté usando una estrategia donde crea tantos incendios por todos lados, que confunde a las personas, y entonces ya no hay pruebas que presentar en frente del Senado, ya no van a haber testigos, como el abogado de la Casa Blanca, Don McCain, una de las figuras más importantes en la investigación. El presidente le ordenó que no prestara testimonio. Eso está pendiente en corte. Entonces, si todos estos casos tienen que ir a corte para cada pregunta que se le haga a cada testigo, el presidente está ganando mal usando el sistema judicial, que es lento. En el caso de Jerry Nadler, volvemos entonces al presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja. Él en los últimos días ha estado incluso más activo de decir, sí, lo quiero iniciar. Claro, este fin de semana pasado, él dijo algo que me sorprendió a mí, muy interesante. Él dijo que ya prácticamente él está actuando, como que ya tuviera una investigación formal de juicio político. El temor es llamarle investigación de juicio político y después no hacer artículos de encauzamiento. Entonces, esa es la razón por la cual él está titubeando, es que él está haciendo la investigación como que ya hubiera comenzado formalmente. Eso fue lo más cerca que he escuchado de él acerca de su deseo. Él definitivamente quiere proceder, pero la líder de los demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi, no quiere que procedan hasta que tengan suficientes pruebas. Terminó entonces el testimonio ante esas dos comités, esas dos comisiones de la Cámara Baja de Robert Mueller, e inmediatamente salió Donald Trump a decir: triunfo total, es quedado exonerado, esto lo prueba, los demócratas justamente ya no saben qué inventar con su cacería de brujas, y los mismos participantes republicanos que estuvieron en esos comités dicen: hay que dar vuelta a la página porque esto ya no va para más. Creo que hay días que sí creo que tienen razón, porque no creo que están progresando. La investigación, los demócratas, las investigaciones muy lentas. Cuando alguien desobedece una supina, que la palabra supina significa bajo pena, o sea, la pena ¿dónde está si no llegas a cumplir la orden? Y Don McCain... La orden de presentarte ante la comisión. La orden de presentarte, y aunque quieras invocar un privilegio, tener que tomar las preguntas, invocar el privilegio con cada pregunta donde el privilegio sea apropiado. No presentarte es completamente un desacato de esa orden judicial. Entonces, cuando ya violas las órdenes judiciales, el mismo fiscal general, el ministro de Justicia, Bill Barr, que no se presentó tampoco, no presentó el reporte sin redacciones. Todas esas cosas, el comité pudo haber pedido cárcel. El comité pudo haber impuesto penalidades, multas de dinero personal que el gobierno no pagaría en contra de estas personas, que tuvieran que pagar de su dinero personal, y han impuesto multas de hasta $5 y $10,000 al día. Entonces, no utilizaron nada de esas herramientas. Hasta cierto punto, si los demócratas no van a actuar con energía, mejor no actúen. Y allí está. Y ahí ganó Donald Trump. Y ese es donde estamos. Es decir, el dilema que tienen los demócratas. Resolverlo por la vía constitucional o resolverlo en las urnas. Es decir, le lanzamos un juicio político a Trump y corremos el riesgo, o dos riesgos, que no se llegue a una definición antes de noviembre del 2020 y entonces no se sabe si es culpable o no. Y en caso que sea culpable, perdemos completamente nuestro argumento de que le queríamos sacar justamente todas estas irregularidades, o dejamos ese camino por el riesgo que significa, porque podemos quedar mal en el camino y nos jugamos todos los boletos a las urnas, sacarlo en las urnas, y en esa división está el partido. Es decir, hay quienes piensan que hay que ir por un camino, como Pelosi, no jugarnos a el impeachment, y el camino de Jerry Nadler de sí, tenemos que actuar. ¿Es allí políticamente lo que está en juego? Absolutamente, pero quiero explicar por qué es tan frustrante. Nancy Pelosi, ella es la presidente de la Cámara Baja, porque la mayoría está en la Cámara Baja.
el Senado, que es separado, un cuerpo completamente separado, el Senado solo tiene 47 senadores demócratas. Y 100 en total. Y son 100 en total. Para poder encontrar al presidente culpable de cualquier artículo de encausamiento, tienen que haber 67 votos para encausar. Los 2/3. Y 67 votos envuelven 20 votos de senadores republicanos que tuvieran que votar en contra de su partido. Y por eso es que Nancy Pelosi dice, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Cuando lleguemos al Senado vamos a tener un montón de pruebas y un montón de testigos y va a estar muy bonito el juicio, pero estos senadores republicanos todavía van a votar a favor del presidente. Y peor entonces, porque ahora el presidente va a tomar esa victoria como la exoneración de la cacería de brujas más grande en la historia de Estados Unidos. Ya puedes escuchar sus palabras. Porque otra de las cosas que tiene la Constitución es que son los hombres los que deciden, en definitiva, si esto políticamente justifica iniciar un juicio político, no las cortes. Y los hombres son los senadores. Correcto. Y los senadores son mayoritariamente republicanos. Correcto. Y los republicanos son el partido de Trump. Por lo tanto, los hombres no van a decidir, si usamos la lógica de tirarse en contra del presidente. Pero tú decías que en el caso de Kissinger sí lo hicieron. Bueno, en el caso de Richard Nixon. En el caso de Richard Nixon lo hicieron porque en esa época el republicano tomó el tiempo para decir, si apoyamos a Richard Nixon con este tape y con el abogado de la Casa Blanca, John Dean, que habló públicamente y dijo, no, esto es un problema, y escuchamos al presidente que mintió, y con los audios, escuchar la palabra y la voz del presidente, que lo hemos escuchado con Trump y nadie le afecta, pero con Richard Nixon, los republicanos de esa época dijeron esto es suficiente. Si nos quedamos al lado de Nixon, el pueblo nos va a castigar en un futuro. Y ese es el riesgo que están tomando los republicanos. Si ahora que el presidente está más y más agresivo, más abiertamente racista, y él continúa con estos ataques, y él continúa ignorando las órdenes de corte y las investigaciones, que muchos republicanos pueden sentir la presión cuando sus constituyentes voten por un demócrata. Te invito a hacer una nueva pausa, Joseph. Estamos hablando con el abogado Joseph Malouf sobre si estamos más cerca o más lejos de la posibilidad de que se inicie un juicio político al presidente Donald Trump, un impeachment, luego del testimonio del fiscal especial Robert Mueller. Enseguida volvemos. Continuamos conversando con el abogado Joseph Malouf sobre si estamos más cerca o más lejos de la posibilidad de iniciarle un juicio político, un impeachment al presidente Donald Trump, tras el testimonio en el Congreso del fiscal especial Robert Mueller. Joseph, estamos frente a un fenómeno completamente inusual con la presidencia de Donald Trump. Un hombre que un fiscal especial con la credibilidad más alta del país de ser independiente, indica a través de un informe que le llevó 2 años que no lo exonera el informe, de que además no es una cacería de brujas, de que por lo menos un conocimiento con los rusos para favorecerlo en la elección, de que puede ser enjuiciado una vez que deje entonces la presidencia, y parece teflón, todo le rebota y su popularidad, por lo menos dentro de su base, no siendo afectada, cuando en realidad personas que han trabajado en su gobierno, cercanas a él, salen de la Casa Blanca y dicen, acá está, y lo dicen en libros, acá estamos ante un caso de un personaje que es amoral, que está más allá de la moralidad y que es capaz de cualquier cosa en su propio beneficio. ¿Qué es este fenómeno? Es difícil entenderlo. El americano se despertó un día y encontró que ya está cansado de la política, está cansado de los políticos que dicen una cosa pero hacen otra. Quiero explicar, es cierto que los políticos a veces nos decepcionan porque prometen cosas, después no las hacen. Pero yo creo que a veces nosotros no estamos apreciando el hecho que un presidente, por ejemplo, no puede pasar una reforma sin un Congreso. Un presidente no puede hacer todo solo o sola. Y muchas veces estamos pensando que si hubiera un líder ahora que fuera
privado, alguien del negocio privado, del sector privado, alguien que sabe despedir a la gente y que sabe darle trabajo a la gente y que sabe hacer dinero, que esa persona va a limpiar Washington, va a cambiar el sistema completamente y ahora no vamos a estar decepcionados porque ahora se va a cumplir lo que se dice. Y es cierto, este presidente ha mantenido listas de que él promete cosas y las dice. El problema es que la ideología de él no es una ideología positiva para Estados Unidos, es antiinmigrante, es racista, es inclusive puede afectar la economía, estas guerras de aranceles que él tiene por todos lados. Entonces, la gente está cansada de los políticos, optaron por tratar algo nuevo y Trump recogió en el proceso un grupo de americanos que se habían quedado olvidados. Y estos olvidados son el americano blanco, de trabajadores que ahora no han trabajado muchas veces porque cerraron plantas, cerraron minas, son trabajadores que no tienen muchos recursos. Ni mucha educación. Y casi nada de educación. Estos son los pueblos más humildes de Estados Unidos, lugares donde él logró convencer a esas personas de que votaran por él y han sido muy fieles con él. Los sectores, por ejemplo, en el este, noroeste, donde hay más grupos de gente educada, no han favorecido a Donald Trump. Y yo creo que por eso es que tenemos este cambio en nuestro sistema. También hay consenso entre los analistas que están viendo este fenómeno inusual. Y dice, esta exacerbación permanente del odio, de las divisiones, de las descalificaciones sin ningún tipo de reparo, parece ser la estrategia que estaría siguiendo o siguiendo cada vez de manera más evidente para aspirar a su reelección. Entonces, no solamente insulta, como en los últimos días, a las 4 congresistas diciéndole que se vuelvan a sus países de origen, y la palabra que usa permanentemente es infestado, vuélvase lo que está infestado. Ahora un congresista de la mayor reputación, que es negro, estamos hablando de Cummings, del área de Baltimore, a las afueras de aquí de Washington, lo descalifica también. Y tiene que salir un diario local de Baltimore y dice, bueno, es mejor tener algunas ratas, que es lo que lo critica Trump, que tiene en la ciudad de Baltimore. Dice, es mejor tener algunas ratas que ser una rata. O sea, que es bastante claro. Es decir, llega a ese nivel de división, de confrontación. ¿Es posible que lo veamos que siga y que siga en aumento? Espero que no, pero creo que sí está pasando. Estamos viendo personas que están más y más cómodas hoy en día con el concepto de crear un muro, de decirle a la gente extranjera, si no te gusta aquí, regrésate de donde veniste. Entonces, claro, ser presidente y decir las cosas como presidente tiene repercusiones. No creo que es permanente. Estados Unidos es un país de inmigrantes. Eso no lo va a cambiar este pequeño momento en la historia que estamos pasando. Yo estoy seguro y bien seguro de que una vez la gente pueda apreciar, más y más personas aprecien lo que está pasando al país, que el presidente Trump va a perder popularidad rápidamente. Si tienes que llegar a una conclusión, digamos, para redondear toda esta conversación, volvemos a la misma pregunta. ¿Estamos más cerca o más lejos de la posibilidad de que se le inicie un impeachment a Donald Trump? Sí y no. O sea, creo que estamos cerca en el sentido de que los demócratas están incrementando la presión. Hay más congresistas que quieren ver más y más investigaciones. Si las cortes reaccionan rápido y podemos ver estos resultados, podría comenzar un juicio político. Ahora, el juicio político no tiene que completarse puede completarse después de las elecciones. Yo creo que esa parte Donald Trump podría afectarle si él tiene un juicio político en el medio de las elecciones. Así que no podemos descartar la posibilidad. Joseph Maloof, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por tenerme.